Solo el 1% tendrá acceso a este video el hoy. Si llegó a ti, cambiará tu vida. Ese no es un título cualquiera, no es una frase que aparezca por casualidad en tu pantalla ni un simple recurso para llamar tu atención. Es en sí mismo una invitación, un portal que se abre solo para quienes están preparados. Porque si estás aquí, escuchando estas palabras, significa que formas parte de ese pequeño grupo, de ese reducido porcentaje que está destinado a escuchar algo que la mayoría jamás escuchará. Y quiero que entiendas desde este instante la magnitud de lo que eso implica. Porque el hecho de que hayas llegado a este video no es producto del azar, no es una coincidencia digital. Es la manifestación de un llamado que tú mismo, en algún nivel profundo de tu conciencia, pediste. Porque hay momentos en la vida en los que el universo parece alinearse para colocarte justo frente al mensaje que estabas necesitando. Y este es uno de esos momentos. Un instante de quiebre en el que tienes la oportunidad de escuchar algo que, si decides recibirlo, puede cambiar tu destino para siempre. Permíteme ser claro desde el inicio. No voy a revelarte todos los secretos de inmediato, porque el conocimiento verdadero no se entrega de golpe. Se despliega paso a paso como un mapa que conduce a un tesoro. Y ese tesoro solo lo encuentra quien está dispuesto a recorrer el camino hasta el final. Y esa es la promesa de este video. Que si permaneces aquí, si eliges escuchar cada palabra, al llegar al cierre recibirás la clave más valiosa, la revelación que el 1% conoce y que marca la diferencia entre quienes transforman radicalmente su vida y quienes siguen atrapados en los mismos ciclos de siempre. Porque lo que escucharás en el último tramo es indispensable. Y si lo aplicas, comenzarás a experimentar cómo lo invisible se convierte en visible y cómo tu realidad externa empieza a responder a la señal de tu conciencia. Quiero que lo sientas desde ya. Este no es un mensaje más entre miles de videos que circulan. Es un encuentro diseñado para ti, una conversación que llega en el momento exacto. Y la prueba de ello es que estás aquí, escuchando lo que solo un 1% escucha. Y ese simple hecho ya marca una diferencia enorme, porque lo que distingue al 1% no es la suerte ni una condición especial, sino la disposición a recibir lo que la mayoría rechaza o ignora. Y si has llegado hasta este punto, es porque dentro de ti existe esa disposición, existe ese anhelo de comprender lo que otros no quieren ver, existe esa apertura a escuchar algo que puede sacudirte y despertarte de una forma que no olvidarás jamás. Por eso quiero que te comprometas contigo mismo ahora, que decidas quedarte hasta el final, no por mí, no por este canal, sino por ti, porque si te vas antes de que el mensaje esté completo, será como abandonar una película justo antes de la escena que lo explica todo. Será como rendirte antes de cruzar la meta, y no puedes permitirte eso, porque el hecho de que hoy se te haya concedido entrar en este espacio significa que estás preparado para recibirlo todo. Y créeme, lo que viene a continuación no es teoría vacía, no son frases bonitas, son verdades que, cuando las encarnas, tienen el poder de sacudir tu biología, de transformar tus pensamientos, de elevar tu vibración y de conectar tu conciencia con un destino que ya está escrito para ti, esperando a que lo reclames. Y si el título ya encendió en ti la intriga, quiero decirte que esto es apenas el inicio. Porque a medida que avancemos, vas a descubrir que lo que distingue al 1% no son dones extraordinarios, sino algo mucho más simple y a la vez más profundo. Algo que todos tienen pero que casi nadie usa, y que tú, al escucharlo hoy, tendrás en tus manos. Y cuando lo entiendas, cuando lo hagas tuyo, sabrás con certeza que no fue casualidad haber llegado aquí, sino la respuesta a esa búsqueda silenciosa que llevas tiempo sintiendo en tu interior. Pero antes de revelar en qué consiste ese poder, es necesario comprender por qué tan pocos logran acceder a él, por qué el 99% sigue atrapado en la misma rueda sin fin, y qué hace que solo unos pocos crucen la barrera hacia una vida completamente diferente. Y para entenderlo tenemos que mirar de frente el misterio de la oportunidad única, ese instante en el que se abre una puerta que no todos alcanzan a ver,
Y es allí donde comienza a diferenciarse el camino del 1% del resto. Existen momentos en la vida que no se repiten, instantes en los que parece que el tiempo se detiene y una puerta invisible se abre frente a ti, una puerta que no todos pueden ver, una oportunidad que se presenta disfrazada de casualidad, pero que en realidad es la respuesta exacta a lo que tu corazón llevaba tiempo pidiendo. Y lo curioso es que la mayoría de las personas, atrapadas en la rutina, en las prisas y en el ruido constante de su mente, dejan pasar esas oportunidades sin siquiera darse cuenta de lo que tenían delante. Continúan con sus días como si nada hubiera ocurrido. Y solo mucho tiempo después, cuando miran atrás, sienten el peso de haber perdido algo que pudo haber cambiado todo. Eso es lo que llamamos el misterio de la oportunidad única, porque es como una señal que aparece en medio de la confusión. Y solo aquellos que tienen la suficiente apertura, el suficiente silencio interior y la suficiente sensibilidad para reconocerla, son capaces de aprovecharla y entrar por esa puerta. Hoy quiero que entiendas que este video es justamente eso, una de esas puertas que no todos alcanzan a cruzar, y la prueba está en que no todos lo están viendo. De hecho, si miras a tu alrededor, la gran mayoría de personas sigue atrapada en los mismos problemas, repitiendo las mismas historias de ayer, esperando que algo externo cambie, sin darse cuenta de que la vida ya les ofreció miles de oportunidades, y ellos, sin estar atentos, simplemente las ignoraron. Y lo más impactante es que esa es la diferencia entre el 99% y el 1%. El 99% vive con los ojos cerrados ante las señales, convencidos de que el destino está escrito y de que nada depende de ellos, mientras que el 1% desarrolla la capacidad de reconocer esos momentos y cuando los ve, se detiene, presta atención y decide no dejarlos pasar. La oportunidad que tienes frente a ti en este instante es extraordinaria, porque no solo se trata de escuchar palabras, sino de recibir un recordatorio profundo de lo que eres capaz de hacer con tu mente y con tu conciencia, de tomar un conocimiento que ha cambiado miles de vidas en todo el mundo y aplicarlo en la tuya. Y créeme, no todos están listos para hacerlo. No todos tienen la valentía de mirarse dentro y aceptar que han estado viviendo en piloto automático. Porque reconocerlo exige humildad, exige coraje, exige estar dispuesto a dejar atrás la comodidad de lo conocido, incluso cuando lo conocido es doloroso. Por eso digo que solo un 1% aprovecha estas oportunidades, porque se necesita más que curiosidad para quedarse aquí. Se necesita un verdadero deseo de transformación, y ese deseo es lo que diferencia a quienes siguen atrapados de quienes logran salir y construir un destino diferente. Imagina por un momento lo que significa que este mensaje haya llegado a ti hoy, que en medio de miles de distracciones, de decenas de tareas, de cientos de contenidos que podrías estar consumiendo, hayas decidido detenerte en este video, escuchar estas palabras y permitir que entren en tu conciencia. Eso no es un accidente, eso no es azar, eso es la vida colocándote frente a una puerta y preguntándote, ¿estás dispuesto a cruzar? ¿Vas a dejar que la oportunidad pase de largo como tantas otras veces? ¿O vas a quedarte hasta el final, escuchar lo que pocos escuchan y decidir convertirte en el arquitecto de tu destino? Porque esa es la decisión que tienes que tomar ahora mismo, y cada segundo que permanezcas aquí será un paso más en la dirección correcta. Y quiero que lo sientas de verdad. Lo que diferencia a quienes transforman su vida de quienes siguen atrapados no es la ausencia de problemas, porque todos los tenemos, ni tampoco las condiciones externas, porque muchos que han logrado abrir caminos nuevos comenzaron desde la nada. Lo que realmente los diferencia es que reconocieron su oportunidad única, dijeron sí, y se entregaron al proceso hasta el final, aunque al inicio no entendieran todo, aunque al principio su mente dudara, aunque su entorno les dijera que era imposible. Ese es el misterio de las oportunidades únicas. Parecen pequeñas, casi insignificantes, pero contienen dentro de sí la semilla de un destino completamente nuevo. Y solo el 1% las aprovecha.
Y si hasta ahora hemos hablado de la oportunidad como un portal que se abre frente a ti, el siguiente paso es comprender cuál es el verdadero filtro que separa a ese 1% del resto de las personas. Porque no se trata de suerte ni de privilegios, sino de un factor que todos poseen, pero que casi nadie sabe usar. Un poder que, cuando lo reconoces, se convierte en la llave que abre todas las puertas. Y ese poder está en tu mente, porque es la mente la que filtra tu realidad, y la que determina si verás la oportunidad como un milagro, o si la ignorarás como un hecho cualquiera. Y por eso en el siguiente tramo vamos a sumergirnos en el papel de la mente, como ese filtro secreto que distingue al 1% del resto del mundo. Si hasta ahora hemos comprendido que la vida nos coloca frente a oportunidades únicas y que la mayoría las deja pasar, la pregunta inevitable es, ¿qué hace que unos pocos puedan verlas y aprovecharlas mientras la mayoría sigue ciega? La respuesta está en la mente, porque la mente funciona como un filtro invisible que decide qué parte de la realidad percibes y qué parte ignoras. Y aunque creas que ves todo lo que ocurre a tu alrededor, la verdad es que tu cerebro selecciona, interpreta y descarta información según los programas que ya están grabados en tu interior. En otras palabras, no ves la vida como es, ves la vida como eres. Y ese filtro es el que marca la diferencia entre quienes viven atrapados en el 99% y quienes logran entrar en el 1% que transforma su destino. La mayoría de las personas despierta cada día con los mismos pensamientos de ayer, siente las mismas emociones, repite las mismas rutinas y responde a los mismos estímulos, y al hacerlo fortalecen los mismos circuitos en el cerebro, de modo que su filtro mental solo les permite ver aquello que confirma su estado conocido. Si alguien está programado para creer que la vida es difícil, que no hay oportunidades, que siempre será escaso lo que tiene, su filtro seleccionará de la realidad únicamente las pruebas que refuercen esa creencia y descartará todo lo demás, aunque frente a sus ojos pasen oportunidades extraordinarias. Ese es el poder y también la trampa de la mente. Siempre confirma el programa que tiene dentro. Por eso el 99% sigue atrapado, porque su filtro está condicionado por el pasado, por sus memorias, por las heridas, por lo que aprendieron de niños, por lo que repiten inconscientemente cada día. Y mientras ese filtro no cambie, su realidad externa tampoco cambiará. El 1%, en cambio, comprende algo esencial, que puede entrenar a su mente para filtrar de manera diferente, que puede programarse deliberadamente para ver oportunidades donde antes veía obstáculos, que puede elegir pensamientos que abran puertas en lugar de cerrarlas, y al hacerlo cambia radicalmente su destino. Y no estamos hablando de magia ni de optimismo vacío, estamos hablando de neurociencia, porque cada pensamiento que eliges sostener abre o cierra conexiones en tu cerebro. Y esas conexiones definen tu percepción del mundo. Si empiezas a sostener pensamientos de abundancia, tu filtro se ajusta para notar caminos hacia esa abundancia. Si eliges pensamientos de salud, tu filtro empieza a percibir recursos, hábitos y experiencias que refuerzan esa salud. Si decides enfocarte en el amor, tu filtro te conecta con personas, encuentros y circunstancias que vibran en esa misma frecuencia. Lo más impresionante es que esto no es una teoría lejana. Puedes comprobarlo en tu propia vida. Piensa en la última vez que te obsesionaste con un tema concreto. Por ejemplo, cuando querías comprar un coche de un modelo específico, o cuando estabas interesado en aprender algo nuevo. ¿No notaste que de repente ese coche aparecía por todas partes? ¿O que la información sobre ese tema llegaba constantemente a ti? No fue que el mundo cambiara. Fue que tu filtro mental se ajustó y comenzó a seleccionar esa información de entre millones de estímulos que antes ignorabas. Eso mismo ocurre con todo lo que sostienes en tu mente. Si tu filtro está programado para el miedo, verás amenazas en cada rincón. Si está programado para la confianza, verás oportunidades incluso en los desafíos. Esa es la diferencia crucial entre el 99% y el 1%. Y aquí es donde Joe Dispenza insiste.
No puedes esperar un nuevo destino con la misma mente de siempre, porque tu mente actual solo puede mostrarte lo que coincide con tu programación actual. Para entrar en el 1%, necesitas expandir tu filtro. Necesitas elegir pensamientos y emociones que rompan con el ciclo del pasado y abran la puerta a un futuro diferente, porque mientras sigas pensando igual, seguirás filtrando igual, y mientras filtres igual, tu vida no cambiará. La clave está en asumir el control de ese filtro, en dejar de ser un espectador pasivo de los programas viejos y empezar a dirigir deliberadamente tu conciencia hacia lo que deseas ver, aunque al principio parezca extraño, porque lo extraño es la señal de que tu mente está saliendo del hábito y entrando en lo nuevo. Pero ahora surge una cuestión fundamental. Si el secreto está en cambiar el filtro mental, ¿qué es lo que lo mantiene tan rígido? ¿Qué hace que la mayoría no logre moverlo aunque lo intente? ¿Qué fuerza invisible controla lo que percibimos y nos empuja a repetir siempre lo mismo? Y la respuesta es que detrás de la mente consciente existe un condicionamiento mucho más profundo, un programa oculto que se instaló en nuestro subconsciente y que actúa como un director en las sombras, repitiendo una y otra vez el mismo guión sin que nos demos cuenta. Y es precisamente allí, en ese condicionamiento invisible, donde se encuentra la explicación de por qué el 99% sigue atrapado y por qué tan pocos logran liberarse para caminar por un camino completamente nuevo. Si la mente es el filtro que separa al 1% del resto, entonces es imprescindible mirar de frente a la fuerza que determina cómo ese filtro opera. Porque aunque creamos que somos libres de pensar lo que queremos, la verdad es que más del 95% de lo que pensamos, sentimos y hacemos cada día proviene de un condicionamiento profundo que se instaló en nuestro subconsciente. Un programa invisible que dirige nuestra vida como si fuéramos marionetas movidas por hilos que no alcanzamos a ver. Y lo más inquietante es que ese programa se formó en gran parte durante nuestros primeros años de vida, cuando absorbimos sin filtro todo lo que escuchábamos, veíamos y sentíamos en nuestro entorno. Las palabras de nuestros padres, las creencias de nuestra cultura, las emociones de quienes nos rodeaban. Todo quedó grabado como un guión que más tarde reproducimos sin darnos cuenta. Y aunque con el tiempo olvidamos esas experiencias, su eco sigue actuando en las profundidades de nuestra mente, decidiendo en qué creemos, qué pensamos de nosotros mismos, qué sentimos frente a la vida y hasta qué estamos dispuestos a permitirnos. Ese condicionamiento es como un software que corre en segundo plano en nuestro cerebro, invisible a la conciencia, pero determinante en los resultados que obtenemos. Porque si de niño escuchaste repetidamente que el dinero es escaso, que cuesta mucho ganar la vida, que debes conformarte con poco, entonces tu subconsciente creó un filtro de carencia, y aunque hoy intentes conscientemente pensar en abundancia, tu cuerpo y tus emociones siguen resonando con la vibración de la escasez, por lo que tu filtro mental seleccionará de la realidad únicamente pruebas de que no alcanza, y esa será tu experiencia, no porque sea una ley universal de escasez, sino porque tu programa interno así lo dictó. Lo mismo ocurre con el amor, con la salud, con el éxito, con la felicidad. Si tu programación temprana está teñida de miedo, de rechazo, de dolor, entonces tu subconsciente buscará reproducir esas experiencias, no porque te odie ni porque la vida quiera castigarte, sino porque está diseñado para repetirse a sí mismo, porque lo familiar se siente seguro, incluso cuando lo familiar duele. Este es el gran obstáculo que enfrenta la mayoría, porque mientras tu consciente dice, quiero cambiar, tu subconsciente dice, prefiero lo conocido. Y en esa lucha casi siempre gana el subconsciente, ya que su poder es inmenso y su influencia domina tus pensamientos automáticos, tus reacciones emocionales y hasta la química de tu cuerpo. Por eso tantas personas leen libros, asisten a charlas, repiten afirmaciones y hacen promesas de año nuevo. Pero al cabo de unos días, vuelven al mismo patrón de siempre, porque no han cambiado el programa, porque el condicionamiento invisible sigue dictando su destino. Y aquí está la razón por la cual el 1% logra avanzar.
porque reconoce la existencia de ese condicionamiento y decide enfrentarlo. Decide entrenar su mente y su cuerpo para instalar un nuevo programa, aunque al principio resulte incómodo, porque entiende que lo incómodo no es una señal de fracaso, sino la prueba de que está saliendo de lo viejo y entrando en lo nuevo. Imagina por un instante que tu vida es como una película que se repite una y otra vez, con los mismos personajes, las mismas escenas, los mismos finales. Solo cambian algunos detalles superficiales, pero la trama siempre es igual. Y cada vez que te preguntas por qué todo sigue igual, la respuesta está en que sigues proyectando el mismo guión interno, porque tu subconsciente no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Solo reproduce lo que más alimentas con tu atención y tu emoción. Y si lo que más has alimentado es la memoria del pasado, entonces tu presente será un reflejo del pasado, y tu futuro una prolongación de ese mismo pasado, atrapándote en un círculo interminable. El condicionamiento invisible es, en última instancia, la cárcel en la que vive el 99%. Una cárcel sin barrotes visibles, construida con creencias, emociones y hábitos tan arraigados que parecen parte natural de nosotros mismos, cuando en realidad son solo programas aprendidos. Pero aquí viene la parte esperanzadora y transformadora. Si ese condicionamiento fue aprendido, también puede ser desaprendido. Si fue instalado, también puede ser desinstalado. Si fue repetido hasta volverse automático, también puede ser reemplazado por algo nuevo que, con suficiente práctica, se convierta en el nuevo automático. Y eso es lo que hace el 1%. Toma conciencia de que no es esclavo de sus programas, de que su mente puede reconfigurarse, de que su cerebro es plástico, capaz de crear nuevas conexiones, y de que su cuerpo puede habituarse a nuevas emociones, hasta que lo que antes parecía extraño se vuelve familiar. Y en ese instante, el nuevo camino comienza a abrirse frente a ellos. Este reconocimiento de que el condicionamiento invisible existe y puede ser transformado es el primer gran paso para la liberación. Pero para que no quede como una idea abstracta, necesitamos ver cómo alguien lo vivió en carne propia. Como alguien que estaba totalmente atrapado en sus programas, logró salir y construir una vida completamente diferente. Porque solo al ver ejemplos reales, comprendemos que esto no es un concepto filosófico, sino una posibilidad concreta. Y por eso ahora es el momento de escuchar una historia inspiradora que nos muestre, con toda claridad, cómo se rompe el patrón y cómo se cruza al lado del 1%. Para entender de manera tangible lo que significa liberarse del condicionamiento invisible y entrar en el terreno del 1%, quiero contarte la historia de Carolina, una mujer que durante años vivió atrapada en un ciclo que parecía interminable, un reflejo exacto de cómo los programas del pasado pueden determinar la vida de alguien hasta el punto de hacerle creer que no existe salida. Carolina creció en un entorno en el que el dinero siempre fue motivo de discusión. Escuchaba a su padre repetir constantemente que la vida es dura y apenas alcanza para sobrevivir. Veía a su madre preocuparse cada fin de mes por pagar las cuentas y absorbió desde muy niña la creencia de que la abundancia era para otros, no para ella. Esos mensajes se quedaron grabados como un guión en su subconsciente y con los años se convirtieron en su realidad. Aunque estudió, trabajó y se esforzó, siempre parecía estar corriendo detrás de la estabilidad. Nunca llegaba, siempre faltaba algo. Y cada vez que intentaba dar un paso más grande, aparecía una circunstancia que la empujaba de nuevo hacia la escasez. Carolina había intentado todo lo que se suponía que debía hacer: leer libros de autoayuda, hacer cursos de finanzas personales, repetir afirmaciones frente al espejo. Pero nada funcionaba porque, aunque su mente consciente quería prosperar, su subconsciente seguía filtrando la vida desde la carencia. Y cada día al despertar sus primeros pensamientos eran de preocupación. Su cuerpo estaba habituado a la emoción de la angustia, y su filtro mental solo le mostraba pruebas de que la vida era dura. Ese era su condicionamiento invisible en acción. Llegó un punto en el que se resignó, convencida de que así sería siempre, hasta que un día
Casi por azar, una amiga la invitó a ver un video de Joe Dispenza. Ella lo escuchó con escepticismo, pero hubo una frase que la impactó y que cambió todo. Si quieres un futuro nuevo, debes dejar de vivir con la mente del pasado. Esa idea la sacudió porque comprendió que había estado intentando construir algo distinto con la misma mente que solo sabía repetir lo viejo. A partir de ese día tomó una decisión radical. Comenzó a practicar diariamente ejercicios de meditación y visualización. Al principio le costaba, porque su mente se distraía y su cuerpo pedía volver a la angustia de siempre. Pero ella persistió. Cada mañana, antes de dejarse arrastrar por los pensamientos automáticos, cerraba los ojos y se visualizaba en una vida completamente distinta. Veía su casa en paz. Sentía la emoción de recibir más de lo suficiente. Experimentaba gratitud como si ya tuviera la abundancia que anhelaba. No era un simple juego mental. Trataba de sentirlo en su cuerpo, de habitar la emoción de ese futuro hasta que se volviera real en su interior. Durante semanas no pasó nada fuera de lo común, pero poco a poco notó cambios internos. Ya no se despertaba con la misma angustia. Se sentía más ligera. Su ánimo era distinto, y esa nueva vibración comenzó a atraer experiencias que antes parecían imposibles. Una persona con la que había perdido contacto hace años la llamó para ofrecerle colaborar en un proyecto. Poco después apareció una oportunidad de trabajo que le permitía ganar más haciendo lo que disfrutaba. Y lo que más la sorprendió fue que incluso en los momentos difíciles, ya no reaccionaba con miedo, sino con confianza. En cuestión de meses, su situación financiera cambió por completo. Pero lo más importante es que ella ya no era la misma, porque había dejado de vivir bajo el guión del pasado y había instalado un nuevo programa en su mente y en su cuerpo. Hoy, cuando cuenta su historia, dice que la abundancia no fue el resultado de suerte ni de un golpe mágico, sino de haber tomado control de su conciencia y haber persistido hasta que su filtro mental se ajustó a una nueva realidad. La historia de Carolina es poderosa porque nos muestra que cualquiera, sin importar su pasado, puede romper el patrón si está dispuesto a hacer el trabajo interno, si decide no conformarse con lo conocido y elige conscientemente ensayar un futuro diferente hasta que se convierta en su presente. Eso es lo que distingue al 1%. No aceptan los límites de su programación, se atreven a crear una nueva, y al hacerlo, su destino cambia. Y si esta historia ya encendió en ti la chispa de lo posible, lo que viene a continuación la hará arder con más fuerza, porque no se trata solo de experiencias personales. También hay una base sólida en la ciencia moderna, que demuestra cómo es posible reprogramar la mente y transformar la biología. Y entender esa base te dará la certeza de que no estamos hablando de ilusiones, sino de principios universales comprobados que cualquiera puede aplicar, incluyendo tú. La historia de Carolina puede parecer inspiradora, pero quizá una parte de tu mente aún se pregunta si todo esto es realmente posible, si no será simplemente un relato motivador. Y por eso es necesario mirar hacia la base científica que respalda estos procesos, porque lo que antes se consideraba milagro o coincidencia, hoy está siendo explicado por la neurociencia, la epigenética y la física cuántica. Disciplinas que en los últimos años han demostrado con claridad que el ser humano no está condenado a repetir su pasado, sino que tiene la capacidad real de reconfigurar su cerebro, su cuerpo y hasta la expresión de sus genes a través de pensamientos, emociones y estados de conciencia sostenidos. Cuando Joe Dispenza habla de que no puedes crear un nuevo futuro con la misma mente de siempre, no lo hace desde la filosofía vacía. Lo hace apoyado en cientos de estudios científicos que muestran cómo funciona el cerebro y cómo la práctica deliberada de nuevos pensamientos y emociones cambia literalmente la estructura neurológica. Imagina tu cerebro como una red con miles de millones de conexiones. Cada pensamiento que tienes es como una corriente eléctrica que viaja por esas conexiones. Y cuanto más repites un pensamiento, más fuerte se vuelve el circuito, hasta que se convierte en un camino automático.
Eso significa que si cada día piensas en tus problemas, en tus carencias o en tus miedos, refuerzas los mismos caminos y tu cerebro se cablea para repetir ese estado. Pero aquí viene la buena noticia. Del mismo modo en que un circuito viejo se fortalece con la repetición, un circuito nuevo comienza a crearse cuando decides pensar diferente, y si lo repites con suficiente frecuencia, se convierte en tu nueva ruta automática. A esto la ciencia lo llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse y formar nuevas conexiones a lo largo de toda la vida. No importa si tienes 20 años o 70, tu cerebro siempre puede cambiar, y eso significa que tu vida también puede hacerlo. Pero el cerebro no trabaja solo, porque cada pensamiento genera una reacción química en el cuerpo, y esas sustancias activan emociones que a su vez refuerzan el mismo pensamiento, creando un bucle que te mantiene en el mismo estado. Si piensas en algo que te preocupa, tu cuerpo produce hormonas del estrés. Esas hormonas hacen que te sientas ansioso, y esa ansiedad te lleva a pensar más en lo que te preocupa, cerrando el ciclo. Sin embargo, si interrumpes ese proceso y eliges un pensamiento elevado, como la gratitud, tu cerebro produce sustancias químicas distintas y tu cuerpo empieza a sentirse más ligero. Esa emoción alimenta pensamientos más claros y optimistas, y de nuevo se genera un ciclo, pero esta vez en la dirección opuesta. Es un sistema que siempre funciona. Lo único que cambia es hacia dónde lo diriges, hacia la repetición del pasado o hacia la creación del futuro. Lo más revolucionario es que esta práctica no solo afecta a tu cerebro y tus emociones, sino también tu biología profunda, porque investigaciones en epigenética han demostrado que tus genes no son un destino fijo, son interruptores que se encienden o se apagan según el entorno, y lo más sorprendente, según tu estado interno. Si vives en estrés, activas genes asociados a la enfermedad, la inflamación y el desgaste. Pero si cultivas estados de calma, gratitud y amor, activas genes relacionados con la reparación, la regeneración y la longevidad. Esto significa que tu estado de conciencia puede literalmente cambiar tu cuerpo a nivel celular, y que el poder de sanar, transformar y rejuvenecer no depende únicamente de factores externos, sino de cómo eliges pensar y sentir en cada momento. Además, la física cuántica nos recuerda que el mundo no es tan sólido y lineal como creemos, que la realidad es un campo de posibilidades en el que la atención y la energía de la conciencia juegan un papel fundamental. Experimentos famosos han demostrado que el observador influye en el comportamiento de las partículas, y esto abre la puerta a una conclusión que hace décadas parecía impensable: que tu conciencia no solo interpreta la realidad, sino que también la afecta. Joe Dispenza conecta esta idea con sus prácticas, explicando que cuando entras en coherencia entre tu mente y tu corazón, estás emitiendo una señal clara al campo cuántico, y esa señal organiza la realidad externa para alinearse con ella. No se trata de magia ni superstición. Se trata de comprender que eres parte de un campo de energía inteligente que responde a lo que emites, y que al cambiar tu estado interno, cambias la manera en que ese campo responde a ti. De pronto, la historia de Carolina deja de ser un caso aislado y comienza a verse como la consecuencia natural de principios que cualquier persona puede aplicar. Principios respaldados por la ciencia y confirmados por miles de testimonios alrededor del mundo. Esto debería darte una certeza profunda. No hay nada en tu vida que esté escrito en piedra. No hay programa tan fuerte que no pueda ser reemplazado. No hay condición tan establecida que no pueda cambiar. Porque tu cerebro, tu cuerpo y tu energía son maleables, y el molde que los transforma es tu conciencia. Y si ahora sabemos que la ciencia confirma que puedes cambiar tu mente, tu cuerpo y hasta tus genes, el siguiente paso es comprender cuál es el combustible que vuelve todo este proceso imparable. Porque no basta con pensar distinto ni con entender intelectualmente que tienes poder. Necesitas un elemento que convierta esas ideas en una fuerza magnética capaz de abrirte caminos donde antes había muros. Y ese elemento no es otro que la emoción elevada, la vibración del corazón que transforma lo invisible en experiencia concreta.
Cuando hablamos de emociones elevadas, no nos referimos simplemente a sentirse bien por unos segundos, ni a tener un pensamiento positivo pasajero. Hablamos de una energía coherente, sostenida y profunda, que brota desde tu corazón y se expande por todo tu ser, generando un estado completamente distinto de conciencia. Y lo extraordinario es que la ciencia ha medido cómo estas emociones producen una sincronía perfecta entre el corazón y el cerebro, creando lo que se llama coherencia cardíaca, un estado en el que tu cuerpo, tu mente y tu energía vibran en armonía, y esa armonía se convierte en una antena poderosa que conecta con el campo cuántico, permitiendo que aquello que imaginas no quede como un simple deseo, sino que adquiera la fuerza suficiente para materializarse en tu vida. Emociones como la gratitud, el amor, la compasión o la alegría no son solo sensaciones agradables, son llaves maestras que abren la puerta a realidades nuevas, porque cuando tu corazón late en coherencia y tu mente sostiene una visión clara, emites una señal electromagnética que se expande más allá de tu cuerpo, influyendo en el campo de posibilidades que te rodea. Joe Dispenza explica que la mayoría de las personas intenta crear un futuro desde emociones bajas como el miedo, la duda o la carencia, y por eso repiten el mismo pasado una y otra vez, porque el campo cuántico responde a lo que sientes, no solo a lo que piensas. Y si estás impregnado de emociones limitantes, la señal que emites es débil y caótica, incapaz de atraer algo diferente a lo que ya conoces. Sin embargo, cuando deliberadamente eliges entrar en un estado de gratitud profunda, aunque todavía no haya ocurrido nada en tu vida externa, tu cuerpo comienza a sentir que el futuro ya está aquí. Y entonces, tu biología responde como si la manifestación ya fuera real, liberando químicos de bienestar, activando genes de reparación y generando un campo magnético coherente que organiza las circunstancias externas. Aquí está la clave. No se trata de esperar a que algo bueno ocurra para sentir gratitud. Se trata de sentir gratitud primero, de tal manera que lo bueno se vea obligado a manifestarse como reflejo de tu estado interno. Imagina por un momento que antes de dormir, te sumerges en una emoción de amor tan intensa que logras sentir que ya estás viviendo el futuro que deseas. Puede ser un negocio exitoso, una relación plena o una salud perfecta, y mientras tu corazón late en gratitud, tu subconsciente recibe esa experiencia como real, grabándola como un programa nuevo, y cuando repites esto noche tras noche, tu cuerpo deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado, porque ya no vive en el pasado, sino en el futuro deseado. Entonces empiezas a despertar cada mañana con un nuevo nivel de energía, con más claridad, con una sensación de certeza que no depende de lo externo. Y esa certeza se proyecta en tus acciones, en tus decisiones y en tu manera de relacionarte con el mundo, atrayendo coincidencias, oportunidades y personas que vibran en la misma frecuencia. Hay historias documentadas de personas que transformaron sus vidas únicamente con este principio, como el caso de un hombre diagnosticado con una enfermedad crónica que dedicó 30 minutos cada día a practicar estados de gratitud y amor por su cuerpo como si ya estuviera sano. Y contra todo pronóstico médico, sus análisis comenzaron a mejorar hasta que su salud se restableció por completo, demostrando que la emoción elevada, mantenida con persistencia, tiene un poder sanador que va más allá de lo que la ciencia tradicional puede explicar. Y esto no es un caso aislado. Miles de testimonios alrededor del mundo coinciden en que cuando las personas aprenden a salir del estado emocional del pasado y a vivir desde emociones elevadas, su realidad cambia de maneras impredecibles. Aparecen ingresos inesperados, relaciones armoniosas, soluciones creativas y hasta sincronías que parecen milagros, pero que en realidad son el resultado natural de un estado de coherencia entre mente, corazón y campo. Si entiendes esto, comprendes que la práctica diaria de emociones elevadas no es un lujo ni un simple consejo motivacional. Es una disciplina espiritual y biológica a la vez, porque estás reprogramando tu cerebro,
reentrenando tu cuerpo y enviando señales nuevas al campo de energía que todo lo sostiene. Y al hacerlo día tras día, creas un momentum que se vuelve imparable. La emoción elevada es el pegamento que fija tu visión en el campo cuántico, y sin ella, tu intención se queda incompleta, como una semilla sin agua. Pero cuando combinas una visión clara con una emoción poderosa, creas la tormenta perfecta para que la manifestación ocurra. Y es aquí donde surge la pregunta inevitable: ¿cómo mantener esas emociones elevadas cuando la vida diaria te bombardea con problemas, noticias negativas, distracciones y viejos hábitos que intentan arrastrarte de nuevo al pasado? ¿Cómo sostener ese estado cuando el mundo exterior parece contradecir lo que ya sientes en tu interior? Porque en esa tensión entre lo viejo y lo nuevo, es donde se juega la verdadera batalla de la transformación. Y la respuesta, aunque sencilla, exige compromiso, porque se trata de aprender a vivir más tiempo en la emoción del futuro que en la memoria del pasado. Y aquí entramos en uno de los puntos más delicados y al mismo tiempo más poderosos de este proceso, porque es fácil hablar de emociones elevadas cuando todo parece marchar bien. Pero ¿qué ocurre cuando tu mente insiste en recordarte cada error, cada fracaso, cada momento de dolor? ¿Qué pasa cuando tu cuerpo está tan acostumbrado al estrés y a la ansiedad que aunque intentes pensar distinto, sientes que no puedes escapar de esas sensaciones? Este es el verdadero reto: romper con el condicionamiento del pasado. Y para comprenderlo, debes ver que la mayor parte de tu vida diaria la conduces de manera automática, en piloto inconsciente, porque el 95% de lo que piensas hoy es lo mismo que pensaste ayer, y esos pensamientos desencadenan las mismas emociones. Esas emociones crean las mismas reacciones químicas en el cuerpo, y esas reacciones hacen que tu cerebro confirme los mismos patrones. Así que cada vez que intentas cambiar y surge esa resistencia interna, no es que seas débil o incapaz, es simplemente que tu cuerpo se ha convertido en la mente del pasado y está luchando por mantener el control, repitiendo la bioquímica de la vieja identidad que conoces. Joe Dispenza insiste en que el verdadero cambio comienza cuando interrumpes ese ciclo, cuando decides no reaccionar de la misma forma, aunque tu mente grite y tu cuerpo tiemble. Porque en ese momento en el que eliges conscientemente un pensamiento distinto y una emoción distinta, aunque se sienta incómodo, aunque tu sistema nervioso reclame lo familiar, estás arrancando los cables viejos y empezando a soldar conexiones nuevas. Y aunque al principio es difícil, con cada repetición el viejo yo pierde fuerza y el nuevo yo gana espacio. Es como un músculo. Al principio duele, se siente extraño, pero con la práctica se fortalece hasta que se convierte en tu estado natural. Por eso el pasado no es un destino fijo, es simplemente un hábito, y todo hábito puede romperse si tienes la valentía de sostener un estado distinto el tiempo suficiente. Un ejemplo poderoso es el de un empresario que durante años vivió atrapado en el estrés de mantener a flote su compañía. Todos los días se despertaba con ansiedad y se dormía con miedo, hasta que su cuerpo desarrolló hipertensión y síntomas de agotamiento extremo. Pero en lugar de rendirse, comenzó a aplicar estas enseñanzas y cada mañana, antes de revisar correos o noticias, dedicaba 40 minutos a sentarse en meditación, visualizando su vida desde un estado de calma y éxito, aunque su cuerpo al principio rechazaba ese estado. Con el tiempo empezó a acostumbrarse, hasta que un día notó que podía pasar horas enteras sin sentir la presión que lo acompañaba desde hacía décadas. Y no solo eso, su empresa comenzó a prosperar. Aparecieron nuevos clientes y soluciones creativas que jamás había considerado, porque al dejar de reaccionar desde el viejo yo, abrió espacio para que emergiera un futuro completamente distinto. Esto demuestra que no importa qué tan fuerte parezca la cadena del pasado, siempre puede romperse, porque el poder de la conciencia es mayor que cualquier programa automático. Pero la clave es no rendirse en el punto de mayor resistencia, ese momento en el que tu mente y tu cuerpo gritan que vuelvas a lo conocido, porque justo ahí estás atravesando la puerta que separa lo viejo de lo nuevo. La incomodidad no es señal de fracaso, es señal de transformación.
porque significa que estás moviéndote fuera de la zona de lo familiar, y solo allí pueden hacer el verdadero cambio. Ahora bien, podrías preguntarte cómo sostener este proceso sin caer una y otra vez en el mismo patrón, porque es cierto que el pasado tiene una fuerza magnética poderosa, pero también es cierto que hay una herramienta sencilla y profundamente transformadora que te permite cortar esas cadenas de manera práctica y efectiva, una técnica que ha demostrado ser capaz de reprogramar el subconsciente y sembrar una nueva realidad. Y esa técnica es la meditación, no como un ritual superficial, sino como un acto consciente de creación donde entrenas a tu mente y a tu cuerpo para vivir en el futuro en lugar de repetir el pasado. Cuando hablamos de meditación, no nos referimos a sentarse en silencio con los ojos cerrados y esperar a que pase el tiempo. Tampoco a una técnica esotérica reservada para unos pocos iniciados, sino a la herramienta más poderosa que tenemos para entrenar a la mente y al cuerpo a dejar de vivir en el pasado y comenzar a habitar el futuro. Meditar, en el sentido profundo que enseña Joe Dispenza, es interrumpir el flujo automático de pensamientos y emociones que nos mantienen atados a lo conocido y redirigir deliberadamente nuestra energía hacia la creación de una nueva realidad interna. Y al hacerlo con la suficiente constancia, esa nueva realidad interna termina por reflejarse en el mundo externo. Lo extraordinario de la meditación es que crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, un vacío en el que dejas de ser víctima de tus programas inconscientes y te conviertes en el creador consciente de tu destino. Porque mientras estás en ese estado, tu cerebro abandona las ondas rápidas asociadas al estrés y desciende a ondas más lentas en las que es mucho más maleable y receptivo, permitiendo instalar programas nuevos que antes parecían imposibles de sostener. Imagina por un momento lo que ocurre durante la meditación. Al cerrar los ojos y desconectarte de tu entorno, eliminas los estímulos que normalmente refuerzan tu identidad pasada. Ya no estás mirando los mismos lugares, escuchando los mismos sonidos, ni reaccionando a las mismas rutinas. Y ese simple acto le dice a tu cerebro que es momento de dejar de estar en alerta y abrirse a nuevas posibilidades. En ese estado, comienzas a observar tus pensamientos en lugar de identificarte con ellos. Empiezas a notar que no eres la voz que repite, no puedes, es difícil, siempre es igual, sino la conciencia que está detrás de esa voz. Y al reconocerlo ya no estás atrapado, porque has creado distancia entre tú y tu programa. Esa distancia es libertad, y en esa libertad puedes introducir nuevas imágenes, nuevas emociones, nuevas memorias del futuro, porque el subconsciente no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado, solo registra lo que sientes con fuerza. Y es aquí donde la meditación se convierte en un verdadero puente hacia el futuro, porque mientras visualizas con detalle lo que deseas vivir, y acompañas esa visión con emociones elevadas como gratitud o amor, tu cerebro comienza a cablearse como si ya lo estuvieras experimentando, y tu cuerpo empieza a producir las sustancias químicas correspondientes, de modo que aunque externamente nada haya cambiado, internamente ya estás viviendo en el futuro. Cuando sales de la meditación y vuelves a la vida cotidiana, lo haces con un estado distinto, y ese estado es el que empieza a atraer circunstancias coherentes con lo que ensayaste dentro de ti. Así, la meditación no es un escape de la realidad, es un ensayo consciente de una nueva realidad. Una práctica diaria en la que te conviertes en arquitecto de tu destino, antes de que el destino se muestre en tu vida externa. Los testimonios de transformación gracias a la meditación son innumerables. Personas que lograron sanar enfermedades, que manifestaron oportunidades extraordinarias, que rompieron con décadas de dolor emocional o que construyeron negocios prósperos partiendo desde cero. Y todos coinciden en lo mismo. La clave fue la práctica constante, no un esfuerzo aislado, porque la mente necesita repetición para aceptar lo nuevo, y el cuerpo necesita habituarse a sentir emociones distintas hasta que se vuelvan su estado natural. Esa constancia es la que convierte a la meditación en un hábito que reescribe tu programación interna y crea un nuevo filtro mental.
Lo más inspirador es que no se necesita ser un experto ni dedicar horas interminables para empezar a notar cambios. Basta con comprometerse a unos minutos al día en los que decides apagar el ruido del mundo y encender la visión de tu futuro. Y cuanto más lo hagas, más notarás que lo que antes parecía un sueño comienza a sentirse familiar, casi inevitable. Esa familiaridad es la señal de que tu cuerpo y tu mente han aceptado el nuevo programa. Y cuando lo aceptan, el campo cuántico responde alineando las piezas de tu realidad externa. Ahora bien, es natural que en este proceso aparezca resistencia, porque cada vez que intentas meditar y crear un estado nuevo, el viejo yo tratará de arrastrarte de vuelta a lo conocido. Surgirán pensamientos distractores, emociones incómodas, incluso incomodidad física, pero lejos de ser un obstáculo. Esa resistencia es la evidencia de que el cambio está ocurriendo, de que estás desprogramando lo viejo y reprogramando lo nuevo. Y si tienes la valentía de persistir en medio de esa incomodidad, terminarás descubriendo que la meditación no es solo una práctica, sino un estilo de vida, un lugar interno al que siempre puedes regresar para recordar quién eres y hacia dónde quieres ir. Y es en este punto donde muchos se sorprenden al notar que, después de semanas o meses de práctica, la meditación ya no se queda en esos minutos de silencio, sino que empieza a filtrarse en su vida diaria. Porque de repente reaccionan de manera distinta ante situaciones que antes los sacaban de control. Empiezan a tomar decisiones más claras, a atraer sincronías inesperadas, y hasta sus relaciones cambian porque ya no vibran desde la misma emoción de siempre. Esto nos lleva a comprender que la meditación no es un fin en sí mismo, sino el medio para entrenar tu mente y tu corazón a vivir en un estado que antes solo podías imaginar. Y al sostener ese estado, el universo no tiene otra opción que abrirte caminos en esa dirección. Pero si la meditación es el puente hacia el futuro, entonces surge una cuestión aún más fascinante. ¿Qué es lo que realmente ocurre cuando ensayamos nuestro futuro de manera tan clara que se siente real? ¿Qué poder oculto se activa en nosotros cuando vivimos por adelantado lo que aún no ha sucedido? Esa respuesta nos conduce directamente al siguiente nivel de comprensión, donde la visualización creativa se convierte en la herramienta suprema para reescribir tu destino. Si la meditación es el puente que nos saca del pasado y nos abre al campo de nuevas posibilidades, entonces la visualización consciente es el acto de cruzar ese puente y comenzar a caminar deliberadamente hacia el futuro que deseamos. Porque visualizar no es simplemente imaginar imágenes vagas en la mente como si fueran un sueño o un pasatiempo. Visualizar es ensayar una realidad futura con tal nivel de detalle y con tanta carga emocional que tu cerebro y tu cuerpo no pueden diferenciar si lo que está ocurriendo es una experiencia interna o algo que ya sucede en el mundo externo. Y aquí está lo extraordinario. Cuando logras engañar de manera creativa a tu sistema nervioso hasta el punto de que crea que el futuro ya llegó, entonces todo tu ser comienza a alinearse con esa nueva frecuencia, y el campo cuántico responde de manera inevitable, trayendo hacia ti experiencias que reflejan aquello que ensayaste por adelantado. Los estudios más recientes en neurociencia demuestran que el cerebro activa los mismos circuitos cuando realizas una acción que cuando la imaginas intensamente. Por eso atletas profesionales entrenan sus rutinas en la mente con la misma seriedad con la que lo hacen en el gimnasio, porque al repetir la experiencia internamente, fortalecen las conexiones neuronales que luego guían el movimiento real. Y lo mismo puedes hacer con tu vida. Si ensayas en tu interior cómo se siente la abundancia, cómo se siente la salud, cómo se siente el amor pleno, tu cerebro cableará nuevas rutas que sostienen ese estado, y tu cuerpo empezará a familiarizarse con las sustancias químicas asociadas a esas emociones. De manera que cuando el cambio ocurra en el mundo externo, tú ya estarás preparado para habitarlo porque ya lo viviste en tu interior cientos de veces. Piénsalo de esta forma. Si cada día visualizas la misma historia de fracaso, repitiendo los recuerdos del pasado, reviviendo los mismos dolores, ensayando las mismas preocupaciones, entonces tu futuro no puede ser distinto, porque ya lo estás ensayando antes de que ocurra.
Pero si interrumpes ese guión y lo sustituyes por escenas de un futuro expansivo, alegre y abundante, tu cuerpo comenzará a ensayar ese destino y lo reconocerá como familiar cuando aparezca. Y eso es lo que hace el 1%. Utilizan su mente como un laboratorio creativo, repiten de manera deliberada el futuro deseado, hasta que se convierte en su nueva identidad. Y en ese momento la manifestación no es un milagro, es simplemente la consecuencia natural de haber practicado lo suficiente. Hay historias fascinantes que ilustran este principio, como la de un joven que después de un accidente quedó convencido por los médicos de que jamás volvería a caminar con normalidad. Pero en lugar de aceptar ese diagnóstico, cada día cerraba los ojos y visualizaba con detalle cómo movía sus piernas, cómo corría por un campo abierto, cómo sentía el aire en el rostro y la emoción de la libertad. Y lo hacía con tanta intensidad que terminaba llorando de gratitud, como si ya estuviera viviendo esa experiencia. Y lo repitió día tras día, semana tras semana, hasta que su cuerpo comenzó a responder. Los músculos recuperaron fuerza. La rehabilitación avanzó de manera inexplicable y contra todos los pronósticos, terminó no solo caminando, sino corriendo, demostrando que había entrenado primero en su mente y en su corazón, lo que luego su cuerpo simplemente siguió. Lo extraordinario de este principio es que no se limita a casos de salud o a grandes hazañas físicas. También se aplica a lo cotidiano, a la persona que visualiza un nuevo trabajo hasta que siente la confianza de que ya lo posee y termina atrayendo la oportunidad perfecta, al emprendedor que visualiza el éxito de su proyecto con gratitud, como si ya fuera real y acaba viendo cómo se alinean clientes, recursos e ideas en sincronía perfecta, a la persona que visualiza relaciones plenas y al sostener esa vibración comienza a atraer personas que reflejan exactamente ese nivel de amor y respeto. La visualización no es un juego de fantasía, es un entrenamiento real de la mente y el cuerpo para vivir por adelantado la vida que deseas. Pero la clave está en la emoción, porque visualizar sin sentir es como mirar una película sin involucrarse, no deja huella. En cambio, cuando visualizas y tu corazón se inunda de gratitud, de amor, de alegría, entonces lo que ensayas se imprime en tu subconsciente y tu cuerpo empieza a acostumbrarse a esa química, de modo que cada día se vuelve más fácil sostenerla. Y cuanto más fácil se vuelve, más rápido aparece en tu vida externa. Por eso se dice que no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y cuando eres en tu interior la versión futura de ti mismo, cuando la ensayas tantas veces que se vuelve natural, el universo simplemente responde. Y si ya entendemos que la visualización es la herramienta que permite entrenar tu futuro antes de que suceda, surge una pregunta crucial. ¿Qué ocurre cuando alguien realmente lo aplica de manera constante y disciplinada? ¿Qué tan lejos puede llegar una persona común si se atreve a usar este poder? Para responderlo no basta con hablar en teoría. Necesitamos ver pruebas. Necesitamos ver historias de personas que transformaron por completo su destino, gracias a este principio. Y por eso lo que viene a continuación será aún más inspirador, porque descubrirás que no son casos aislados, sino testimonios de cómo el 1% vive y confirma, con hechos concretos, lo que estamos aprendiendo aquí. Para que no quede duda de que lo que estamos hablando no es una teoría bonita ni una ilusión motivacional pasajera, quiero compartir contigo un par de historias que muestran de manera contundente cómo la práctica de visualizar el futuro y sentirlo con emoción elevada ha cambiado vidas que parecían condenadas a la repetición. Porque nada convence más que ver cómo personas comunes, con problemas reales, logran resultados extraordinarios aplicando estos principios. Uno de esos casos es el de Laura, una mujer que llevaba años atrapada en una relación tóxica y un trabajo que odiaba, convencida de que no tenía salida, hasta que un día decidió intentar lo que había escuchado en una conferencia: dedicar 15 minutos diarios a visualizar una vida distinta. Al principio le parecía absurdo imaginarse libre, plena y amada, pero poco a poco, con cada práctica,
comenzó a sentir dentro de sí la emoción de esa libertad, y aunque externamente nada cambiaba, internamente ya era otra persona. En menos de un año, las circunstancias comenzaron a moverse. Salió de la relación. Encontró un trabajo donde podía crecer y conoció personas que reflejaban el amor y el respeto que ya había empezado a sentir dentro de sí, confirmando que cuando tu vibración cambia, tu mundo también cambia. Otro ejemplo es el de Marcos, un joven que soñaba con tener su propio emprendimiento, pero estaba sumido en deudas y en la desesperanza, hasta que entendió que debía convertirse primero en la versión de sí mismo que ya había logrado ese éxito. Y lo hizo practicando visualizaciones diarias en las que se veía liderando su negocio, agradeciendo como si ya estuviera prosperando. Y lo más importante, sintiendo cada vez con más fuerza la confianza y la gratitud de ese futuro. Con el tiempo comenzó a tomar decisiones distintas, a ver oportunidades que antes no notaba, y lo que parecía imposible terminó convirtiéndose en una empresa sólida, que no solo lo sacó de las deudas, sino que le dio libertad y abundancia. Historias como estas se repiten una y otra vez alrededor del mundo, todas diferentes en forma pero iguales en fondo, porque todas demuestran que el secreto no está en esperar a que algo cambie afuera, sino en cambiar dentro hasta que lo nuevo se vuelva inevitable afuera. Y si estos testimonios ya te muestran lo que es posible cuando decides ensayar tu futuro con disciplina y emoción, lo que viene ahora es aún más decisivo, porque comprenderás que no basta con visualizar una vez, ni con emocionarte de manera esporádica. El verdadero secreto del 1% es la persistencia interior. Esa capacidad de mantenerse firme en la visión, incluso cuando el mundo externo parece contradecirla. Y es en esa persistencia donde se revela la diferencia definitiva entre quienes logran transformar su destino y quienes abandonan a mitad de camino. En este punto del camino es fundamental entender que visualizar un futuro distinto, practicar emociones elevadas o meditar profundamente no sirven de nada si lo haces una sola vez o de manera intermitente, porque el verdadero poder está en la repetición, en la constancia, en la capacidad de regresar una y otra vez a ese estado interno elegido, aunque afuera todo parezca decir lo contrario. Y esa es la característica esencial que distingue al 1% del resto de las personas. No se rinden, no abandonan su práctica cuando aparecen obstáculos, no dudan de su visión solo porque el mundo aún no ha cambiado. Al contrario, permanecen fieles a lo que ya sienten dentro de sí, hasta que lo externo inevitablemente tiene que alinearse, porque el campo cuántico responde a la vibración sostenida, no a impulsos esporádicos, y la persistencia es la que convierte una intención en una realidad inevitable. Imagina a alguien que planta una semilla y cada día la arranca de la tierra para comprobar si ya brotó. Jamás verá crecer nada. Pero aquel que confía en el proceso, riega, cuida y espera con paciencia, tarde o temprano verá nacer el fruto. Y lo mismo ocurre con tu futuro. Si visualizas un día y al siguiente dudas, si te llenas de gratitud en una meditación y luego vuelves a quejarte y a reaccionar como siempre, estás arrancando la semilla una y otra vez, impidiendo que crezca. Pero si persistes en sostener el estado interior, incluso cuando nada parezca moverse afuera, entonces la semilla germina bajo la superficie y un día, de manera inesperada, brota con fuerza. Esa fidelidad silenciosa al estado elegido es la verdadera prueba del creador consciente, porque significa que ya no dependes de lo externo para sentirte pleno, sino que eliges permanecer en la vibración de tu futuro hasta que el mundo no tiene otra opción que reflejarlo. Lo más sorprendente es que la persistencia no solo fortalece el nuevo programa en tu mente, también debilita el viejo, porque cada vez que eliges volver a tu práctica en lugar de caer en el hábito de siempre, estás rompiendo un cable neuronal del pasado y reforzando un cable del futuro. Y con cada repetición, lo viejo pierde poder y lo nuevo gana estabilidad, hasta que llega un momento en el que tu estado interior se convierte en algo tan natural que ya no tienes que esforzarte por sostenerlo. Simplemente eres esa nueva versión de ti mismo. Esa es la verdadera victoria.
Cuando lo que antes requería disciplina se vuelve automático. Cuando lo que antes parecía extraño se convierte en tu nueva normalidad. Y ese es el instante en el que el destino cambia para siempre. Si entiendes esto, comprendes que la persistencia no es una carga, es un privilegio. Porque cada día que eliges practicar te acercas más a la manifestación de tu futuro. Y cada vez que resistes la tentación de volver al viejo, ya estás escribiendo un capítulo nuevo de tu vida. Y aunque pueda parecer un camino solitario, en realidad no lo es, porque cada vez que alguien persiste en su transformación, su vibración se expande y toca a los demás, convirtiéndose en inspiración para quienes aún dudan. Y de esa manera tu persistencia no solo abre tu propio camino, sino que ilumina el de otros. Ahora bien, hay algo que sostiene a la persistencia, algo que le da raíz y la vuelve indestructible. Porque si todo dependiera de la fuerza de voluntad, muchos se rendirían en el intento. Pero lo que realmente permite que una persona permanezca firme incluso cuando no ve resultados inmediatos, es una fuerza más profunda, un estado interior que trasciende la lógica y se sostiene en lo invisible. Y esa fuerza es la fe, no como una creencia vaga, sino como la certeza absoluta de que aquello que aún no ves ya existe en el campo de posibilidades y que tarde o temprano se mostrará. Y es hacia ese misterio inmenso de la fe donde nos dirigimos ahora. Aquí llegamos al núcleo más profundo de todo este camino, porque aunque la persistencia te mantiene en práctica y te ayuda a repetir una y otra vez la vibración del futuro que deseas, lo que realmente le da vida y solidez a ese proceso es la fe. Pero no me refiero a la fe como una esperanza frágil que se tambalea con cada dificultad, ni como un deseo que depende de que algo externo ocurra para sostenerse. Me refiero a la fe como certeza invisible, como ese estado interno en el que sabes que lo que has visualizado ya está ocurriendo en un nivel que tus ojos todavía no pueden percibir. Un estado en el que dejas de dudar, dejas de esperar, dejas de rogar, y comienzas a habitar con confianza absoluta el futuro que ya sembraste dentro de ti. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve y la sustancia de lo que se espera. Y cuando esa convicción se convierte en tu estado predominante, el universo se reorganiza de maneras que parecen imposibles para quienes siguen atrapados en la duda. Lo más fascinante de la fe es que no depende de las circunstancias externas, porque cualquiera puede creer cuando ya tiene pruebas, cualquiera puede sentirse agradecido cuando todo va bien. Cualquiera puede decir, sí, confío, cuando el resultado ya es visible. Pero ese no es el poder transformador de la fe. El verdadero poder está en mantener la certeza cuando aún no ves nada, cuando tu mundo externo todavía refleja lo viejo, cuando tu banco sigue vacío, tu diagnóstico sigue siendo el mismo, o tus relaciones aún no han cambiado. Y sin embargo, en medio de todo eso, eliges sostener la convicción de que lo nuevo ya está aquí. Eliges sentir gratitud por adelantado. Eliges comportarte como si ya fueras la versión futura de ti mismo. Y en ese acto desafías la lógica, desafías el pasado, desafías las probabilidades. Y es ese desafío el que abre las puertas a lo extraordinario. Existen incontables testimonios de personas que transformaron su vida únicamente porque se atrevieron a sostener la fe en medio de la oscuridad. Una mujer diagnosticada con una enfermedad incurable decidió creer con tanta fuerza en su sanación que, aunque cada examen decía lo contrario, ella se levantaba cada día agradeciendo como si ya estuviera completamente sana. Y contra todo pronóstico, su cuerpo comenzó a responder, hasta que los médicos no pudieron explicar cómo había desaparecido lo que parecía irreversible. Un hombre que había perdido todo en una quiebra económica, decidió caminar cada mañana, imaginando que ya estaba viviendo en abundancia. Se vestía con la misma confianza de quien lo tiene todo. Hablaba con la gratitud de quien ya está bendecido. Y esa certeza lo llevó a tomar decisiones distintas, a ver oportunidades donde antes no veía nada. Y poco a poco la abundancia comenzó a reconstruirse a su alrededor hasta que logró mucho más de lo que había perdido.
Estas historias no son mitos ni excepciones. Son pruebas vivientes de lo que ocurre cuando la fe se convierte en certeza invisible. La fe funciona porque es el lenguaje que entiende el campo cuántico. No le hablas al universo con tus palabras, le hablas con tu vibración. Y la vibración de la fe es la más poderosa de todas, porque no oscila entre la duda y la confianza. Se mantiene estable, clara y firme, como una señal continua que no se interrumpe. Y esa estabilidad hace que la manifestación se acelere, porque mientras dudas, envías señales contradictorias, pero cuando tienes fe, la señal es tan coherente que el campo no tiene otra opción que responder. Por eso digo que la fe no es un acto religioso ni un dogma, es una tecnología espiritual que todos poseemos. Un estado interno que puede entrenarse igual que cualquier otro músculo. Y cuanto más lo practicas, más natural se vuelve hasta que un día descubres que ya no necesitas esforzarte por creer. Simplemente sabes. Y es justo aquí, en este punto donde la persistencia se une con la fe, donde la visualización se vuelve certeza y donde la emoción elevada se convierte en tu estado permanente, que ocurre la revelación final. Porque comprendes que el nuevo camino que buscas no está afuera esperándote, no se abrirá como un regalo caído del cielo, sino que ya existe dentro de ti. Y tu tarea es alinearte con él, hasta que se despliegue frente a tus ojos. Y es hacia esa revelación definitiva, la más valiosa de todas, hacia donde nos dirigimos ahora. Después de recorrer este viaje paso a paso, de comprender el misterio de las oportunidades únicas, de descubrir cómo la mente actúa como filtro, de desenmascarar el condicionamiento invisible, de inspirarnos con historias reales, de ver la ciencia que respalda el cambio, de sentir el poder de las emociones elevadas, de aprender a romper las cadenas del pasado, de practicar la meditación como puente, de ensayar el futuro a través de la visualización, de reconocer la importancia de la persistencia y de abrazar la fe como certeza invisible, llegamos al punto culminante, al momento de la gran revelación. Y esta revelación es tan simple como transformadora. El nuevo camino que esperas no está afuera de ti, nunca lo estuvo. Siempre ha estado en tu interior, esperando a que lo reconozcas y lo recorras con decisión. Porque no tienes que crear algo inexistente. Solo necesitas sintonizar con la versión de ti que ya existe en el campo de infinitas posibilidades. Y cuando eliges habitar esa versión en pensamiento, en emoción y en acción, el universo no tiene otra opción que desplegar ese camino frente a ti. Esta es la verdad que solo el 1% comprende y aplica. No esperan que lo externo cambie para después sentirse distintos. No esperan pruebas para confiar. No esperan que la vida les entregue señales para recién creer, sino que deciden primero convertirse en esa nueva versión, sentirla como real en su interior, agradecerla como cumplida, vivir desde ella antes de verla. Y en ese acto de fe, de coherencia y de persistencia, el futuro se adelanta al presente, y el presente se convierte en la antesala de un destino distinto. Y aquí es donde tú debes decidir si serás parte del 99% que escucha y olvida, o parte de ese pequeño grupo que escucha y aplica. Porque si este mensaje llegó hasta ti hoy, no fue casualidad. Fue un llamado, una invitación del universo para recordarte que el poder de abrir un nuevo camino siempre estuvo dentro de ti. Así que mientras cierras este video, quédate con esta certeza. No hay nada que esperar, no hay nada que temer, no hay nada que buscar afuera, porque el camino ya está abierto dentro de ti. Y cada pensamiento que sostienes, cada emoción que eliges, cada visualización que practicas y cada acto de fe que encarnas, es un paso más sobre ese sendero que te lleva directamente hacia la vida que estabas destinado a vivir. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que el cambio comenzó aquí, hoy, en este instante, cuando aceptaste que si este mensaje llegó a ti, fue porque ya eres parte de ese 1% que se atreve a transformar su destino desde adentro hacia afuera.